¿Qué dice Habacuc 2:3? Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Dios te ha dado alguna promesa? ¿Dios te ha mostrado, te ha dado algún sueño? ¿Alguna visión? Aquí dice que puede que tarde por algún tiempo, o tardar, mejor dicho, por un tiempo, y que lo esperes. Seamos pacientes. Ese es el tema. ¿Está predicando? ¿Te han dado alguna profecía? ¿Te han dado alguna palabra? ¿Dios te ha dado algo, alguna respuesta? ¿Has visto algún avance de eso? ¿O está igual? Que acabamos de leer que tardar, espéralo, porque se va a cumplir, en otras palabras. Se va a cumplir porque lo que Dios dice se cumple y Él no es mentiroso. Y no tenemos que desenfocarnos, porque a veces nos llegamos a desenfocar cuando no entendemos los procesos de Dios. Muchas veces no entendemos el por qué Dios permite que pasemos ciertas cosas, ciertas circunstancias, pero todo es por un propósito de Dios y para que se cumpla alguna palabra, para que confiemos más en Él, para que se llegue a cumplir algo. Pero no tenemos que desenfocarnos. No seamos como Pedro, que cuando empezó a caminar encima de las aguas, aunque le dijo, si eres tú, Jesús, mándame llamar, todavía ahí estaba dudando, porque le dijo, si eres tú, no lo estaba reconociendo. Si eres tú, deja voy. Aún Pedro ahí estaba dudando, pero fue el más atrevido y empezó a caminar sobre las aguas mientras estaba su vista, su mirada enfocada en Jesús. No le importaba que estuviera en medio del mar, no le importaba que hubiera vientos, porque dice la palabra que había vientos fuertes, olas fuertes también. Y así empezó a caminar Pedro, pero enfocado en Jesús. Y cuando se desenfocó en Jesús y vio el mar, es donde vino los problemas para Pedro. Se estaba muriendo. Se estaba muriendo en un lugar que él conocía perfectamente porque era pescador. Se estaba muriendo en su lugar de trabajo. Qué irónico. Un lugar que conocía a la perfección porque a eso se dedicaba. Era pescador. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos todavía. La fe es creer cuando lo que no pasa, creer cuando no pasa o no ha pasado lo que Dios te ha dicho. Eso es creer. Creer cuando las circunstancias dicen lo opuesto, como en el tema. Creer cuando te han dicho que vas a ser próspero, tal vez, no sé qué promesa te hayan dado, pero tal vez estés pasando escasez. Y así es Dios.
Pero ¿quién quiere pasar por escasez? ¿Quién quiere pasar por enfermedad? ¿Quién quiere pasar por adversidad? Para que se cumpla el propósito de Dios o para que se cumpla la palabra de Dios. Está complicado. ¿Qué le pasó a Job? Tenía todo. Era próspero, tenía familia, y Dios le quitó o permitió que le quitaran todo, incluso su familia, para quedarse en la ruina de ser próspero. Pero después Dios le dio más. Y Job no renegó, aunque su esposa le decía que maldijera a Dios. Vean qué tremendo. Se supone que era la ayuda idónea. Pero Job no lo hizo. Job no renegó, a pesar de que era próspero y se quedó sin nada y enfermo todavía. Pero ¿qué pasó después? Dios le dio más que lo que tenía antes. Lo dejó más próspero que anteriormente. ¿Pero qué usó? La escasez o la ruina. Usó lo opuesto. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso el tema de Dios usa lo opuesto a lo que te prometió. Sanidad, tal vez estás pasando por enfermedad. Prosperidad, tal vez estés pasando o vayas a pasar por escasez. Después vas a estar más próspero que ahorita. Pero los procesos son difíciles. ¿Qué es lo que nos aferramos? ¿O qué es lo que abrazamos? Hay mucha gente que abraza mal lo que dice las noticias, hay mucha gente que abraza mal lo que dice fulanita, fulanito. Hay gente que cree más lo que sale en la tele que lo que dice Dios en su palabra, o lo que dice Dios a través de sus ministros. Aunque lo que sale en la noticia sean mentiras, porque no todo es cierto. Hay montajes. Ya salieron anuncios de televisoras fuertes a nivel internacional. Hay mucha gente que abraza más la crisis y cree más eso que dicen los noticieros que lo que dice Dios. Y estoy hablando de cristianos, de creyentes, que se preocupan, que se angustian. Entonces, ¿en quién estamos confiando? No decimos muchas veces para Dios no hay nada imposible, o solamente lo decimos de labios para afuera, pero no creyendo con el corazón. ¿Te aferras más a eso, abrazas más a eso, o abrazas más la promesa que Dios te dio? ¿O abrazas más las circunstancias? Porque lo que abrazas más o lo que te aferra más es lo que crees tú y es lo que confías. Si Dios me dio una promesa, yo sé que Él no es mentiroso y la va a cumplir, pero yo tengo que poner mi parte. Si tengo que renunciar a algo, lo tengo que hacer. Si tengo que dejar ciertas amistades o contactos, lo tengo que hacer. Si tengo que dejar algo, lo tengo que hacer. Porque a Dios le toca la mayor parte. Nosotros realmente hacemos poco comparado con lo que Dios le toca o comparado con lo que Dios nos da. ¿O cuál es nuestra actitud? ¿Viene adversidad de qué? ¿Cuál es nuestra actitud? Como los personajes de la Biblia eran ungidos, pero tenían actitud, tenían carácter, tenían coraje. ¿Cómo fue David? Tuvo carácter para vencer a Goliat, tuvo esa unción. Y así puede haber gente hoy en día que tiene esa unción de esos grandes personajes de la Biblia, pero que no tengan ese carácter y ese comportamiento o esa actitud. Los mismos soldados que estaban ahí le tenían miedo a Goliat.
sino que ellos estaban entrenados, adiestrados y sabían el manejo de armas de aquella época. David no, pero tuvo ese carácter, tuvo esa valentía, esa actitud que se requiere, más aparte estaba ungido. Hay mucha gente que en la actualidad tiene una unción, pero le falta ese comportamiento, le falta esa actitud, le falta ese carácter. Y hay gente que todavía no vence el pasado, no deja el pasado. Y tiene que vencer esos gigantes del pasado. ¿Para qué? Para poder vencer lo que viene. Para vencer lo que venga en el futuro, si vienen otros gigantes. Si no, ¿cómo va a avanzar? Si no ha dejado atrás el pasado que tiene que dejar. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Volvió atrás y se quedó paralizada para siempre. Se convirtió en una estatua de sal por no dejar su pasado. Es importante que dejemos el pasado atrás, porque si no vamos a poder avanzar. Y Dios tiene cosas grandes, maravillosas, más de las que hemos visto hasta ahorita, para ti, para mí, pero para el futuro. Amén. O tal vez para el presente, y Dios ya está a punto de soltarlas, pero no hemos dejado el pasado. Y Dios ahí se queda esperando. Tenemos que vencer y dejar atrás el pasado. Como decía una prédica en Colombia, ¿qué hay en nuestro vaso? ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno el vaso? Este vaso está lleno de agua, le falta, ya no está lleno. Y este vaso tendrá que estar lleno de agua, y está lleno de eso ahorita. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno nuestras vasijas? De odio, de envidia, de amargura, de enojo, de ira, de falta de perdón. ¿De qué está lleno? Y si eso que está lleno ahorita en nuestras vidas es lo que Dios quiere que tengamos para que nos pueda usar, o para que nos pueda bendecir, o para bendecir a los demás. ¿De qué está lleno? Porque lo que Dios promete tiene mayor peso que la realidad, ¿o no? Amén. Si las noticias dicen que hay crisis, pero Dios dice que es nuestro proveedor, Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata, ¿quién tiene mayor peso? Lo de Dios. Pero entonces, ¿por qué creemos más lo de las noticias? ¿Por qué creemos más lo que nos dice la tía Chonita, lo que nos dice la amiga, lo que nos dice el compañero de trabajo o la clienta? Después del proceso vienen victorias. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y le cambió el nombre de Abraham a Abraham con H. Entonces, después del proceso, Dios engrandece nombres de Abraham a Abraham. ¿Y cómo era Abraham? Era de edad avanzada. ¿Y su esposa? También. Cuando Dios promete algo, muchas veces la lógica y la razón dicen no. Siendo los dos de edad avanzada y su mujer siendo estéril,
vean dos factores en contra de lo que dice la ciencia, en contra de lo que dice la lógica y en contra de lo que dice la razón. ¿Y qué se cumplió? Lo que Dios dijo. ¿Qué pasó con Caleb en aquella prédica? Ya tenía 85 años y de sentía todavía como de 40, ¿se acuerdan? Dijo, yo sacaré a aquellos gigantes. Él solo dijo. Y la bendición o la tierra prometida no era solamente para él, era también para los demás. Y los demás tuvieron miedo. Caleb, ¿no? A sus 85 años todavía se sentía con fuerza, con aquella energía como cuando era joven. Y tuvo que esperar 45 años para recibir esa tierra prometida o esa bendición. De los 40 hasta los 85 tuvo que esperar. Y a los 85 se sentía con aquella gallardía de sacar a aquellos gigantes que estaban en aquella tierra que le habían prometido a ellos. Y solamente la obtuvo ¿quién? Caleb. Ya le hemos dicho en varias prédicas que es importante a que le prestamos atención a nuestros sentidos, que vemos, que escuchamos, que hablamos. ¿Qué pasó con Eva? Ya lo hemos dicho. Pues poner atención a la serpiente, vean lo que, y por dejarse seducir de lo que dijo la serpiente y poner atención a ese árbol que Dios les había prohibido. Ya sabemos lo que pasó y las consecuencias que siguen pagando hasta hoy en día, después de miles de años. Para caminar espiritualmente no ocupamos ver con los ojos. Con estos ojos no. Porque esto nos quita o hace que nuestra fe disminuya. ¿Qué pasó cuando le dijeron a Jesús que había muerto su amigo Lázaro? Todos los demás venían con estos ojos. Le dijeron, ha muerto. ¿Qué dijo Jesús? Duerme. La gente ve con ojos naturales y cree más lo que ve con los ojos naturales que lo que puede ser espiritualmente. Jesús decía, está durmiendo. Como tú y yo vemos las circunstancias con los ojos físicos, con los ojos espirituales. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo tomamos? Por eso el tema, Dios usa lo opuesto. Ya vimos a Job, usó lo opuesto para darle más prosperidad. Ahorita Abraham usó lo opuesto para su promesa de que fuera padre de multitudes o de naciones. Y la fe es o la fe verdadera es creer cuando las circunstancias dicen que no. ¿Qué pensarían los que escucharon a Jesús decir que Lázaro estaba durmiendo si todos lo estaban viendo que murió o ya vieron que estaba dentro de la cueva? ¿Cómo tomamos las cosas espiritualmente? ¿Qué abrazamos más otra vez? ¿Lo que dice Dios o lo que ven nuestros ojos? El llamado de Dios va contrario a lo que somos. ¿Qué le dijo Moisés? Vas a libertar a mi pueblo, vas a ser libertador de mi pueblo en Egipto. Y él tenía problemas para el habla, Moisés.
y Moisés iba a ocupar el habla para comunicarse con el faraón, pero Dios así lo usó con su situación contrario al llamado que Dios le había dado o hecho, o al contrario a la instrucción. Dios usa lo opuesto. ¿Quién quiere pasar por escasez? ¿Quién quiere pasar por ruinas? ¿Quién quiere pasar por enfermedad? ¿Quién quiere pasar por difamaciones falsas? ¿Quién quiere pasar por injusticias? Por eso los procesos duelen. Los procesos duelen. Pero son necesarios. Otro caso que le pasó a José el soñador. Fue traicionado por su familia, le tuvieron envidia, lo querían matar, lo pusieron en una cisterna, lo vendieron, pero ven la promesa que le tenía, o el sueño que le tenía Dios a él: gobierno en una nación, para preservar no solo la nación de Egipto, sino también otras naciones, otros territorios cercas. Pero vean el duro proceso que pasó José el soñador. Fue encarcelado, fue difamado por la esposa del rey. Y en la cárcel fue cuando vieron que él tenía ese don de parte de Dios de saber los significados de los sueños. ¿Qué más le pasó a José? Fue humillado, fue procesado, encarcelado, soñó luna, el sol. Todo eso está fuera de esta tierra. Algo muchísimo más grande que la tierra, nada menos. El sol, ¿cuántas veces es más grande que la tierra? Si no me equivoco, son más de 1000 veces. No tengo ahorita el dato exacto, pero son más de 1000 veces más grande el sol que la tierra. Y con eso soñó José. Lo que cargaba en José no cabía en este mundo, estaba fuera de este mundo. Así de grande pone Dios los sueños, la unción, o lo que te va a depositar en ti. Amén. Pero ven el gran proceso que tuvo que pasar José. Algo terrible, por su propia familia, ser traicionado, encarcelado, difamado. Pero después estuvo en el gobierno. Y administrando los recursos. Dios hizo que el faraón le tuviera plena confianza, que le confiara todo. Pero fue muy fuerte ese proceso, al igual que el de Job. También Dios le había prometido liderazgo, realeza, pero vean, tuvo que ser humillado y pasar por una cisterna. Pero cuando estuvo gobernando, ya tenía autoridad, ya tenía realeza, ya tenía todo lo que le había Dios dicho o prometido.
ya estaba en calma, ahora sí ya estaba en paz, pero tuvo que pasar una gran tormenta antes de... Cuando hay paz, es porque ya pasa la tormenta. Y si estás pasando o estás en medio de una tormenta, adelante, síguele, que después va a venir la salida, va a venir la paz, va a venir la victoria, va a venir ahora sí la bendición. Amén. No desmayes si estás en tormenta, si estás en adversidad, si estás en ese proceso. Gloria a Dios, porque el tiempo postrero será mejor. ¿Qué hubiera pasado si José, Job, Moisés y todos los personajes que fueron procesados le hubieran dado importancia a lo que estuvieran pasando en ese momento? José le hubiera dicho: ¿por qué estoy encarcelado? ¿Por qué me traicionaron mi familia? ¿Por qué me vendieron? ¿Me querían matar? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera desistido? No hubiera seguido adelante. ¿Qué hubiera pasado con Job? Que hubiera renegado y hubiera hecho caso a su esposa. No le dieron importancia, no renegaron. Siguieron adelante, no les importó la realidad que estaban pasando, no le dieron importancia a esa realidad. Hay gente que sí le da importancia tanto que la abraza. Y llega a decir: es que mi enfermedad, Dios no nos hizo para estar enfermos o para durar siempre enfermos. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tiene que estar enfermo, un templo del Espíritu Santo. Mi crisis, un hijo del rey en crisis definitiva, temporal, puede ser por procesos o tal vez malas decisiones, pero no definitivo, no siempre. Si no, no estaríamos representando o teniendo esa identidad como hijos del rey. Es algo duro tal vez, pero eso nos tiene que hacer reflexionar. O como el hijo pródigo, que tenía todo, tenía realeza, tenía autoridad, tenía cobertura, tenía abundancia dentro de la casa del padre, y su mala decisión lo llevó a pasar ruinas, escasez por su mala decisión. Es como aquí en la tierra, los hijos de reyes, hijos de presidentes, ¿cómo andan? Andan igual que ellos, se identifican, tienen esa identidad de realeza, o tienen esa identidad de hijos de un gobierno, tienen esa identidad de hijos de un empresario, o tienen esa identidad como sus padres. ¿Cómo se viera un hijo de un gran empresario en pobreza? O mendigando recursos para poderse atender médicamente. No cuadra. Y es algo fuerte, pero nos tiene que hacer reflexionar. Si estamos o si tomamos malas decisiones, o si nos tenemos que volver otra vez al camino, si tenemos que volver a creer en Dios, tenemos que hacerlo. Hasta para dar testimonio a los demás, para bendecir a los demás. Y a veces Dios te va a quitar conexiones, Dios te va a quitar amistades, hasta incluso tal vez de tu familia. Que dice de los 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso incluye familia. Amar a Dios más que tu familia, amar a Dios más que tu trabajo, más que tu negocio,
más que a ti mismo, más que todo. Pero no toda la gente está dispuesta a eso. Hay gente que tiene en primer lugar a su familia, que a su sobrino, que a su familiar, que a su amiga, que a cierta cosa, que a sí mismo. Es mejor buscar tener amistades con gente de Dios, porque todo eso se pasa. Con que nos juntamos, nos podemos llegar a convertir o se nos puede llegar a pegar algo de ellos. Si estás pasando dolor dentro del proceso, aguanta, dale gloria a Dios, porque el dolor es el puente. Creo que eso es lo que le pasó a José. Estaba en la cárcel, en medio del dolor, y después vino el puente hacia el gobierno a través de ese copero, o rey de los coperos, que le dijo al faraón: ahí tienes a alguien en la cárcel que puede interpretar tus sueños que nadie lo ha logrado hasta ahorita. Tal vez Dios te dio varios dones, así como a José, de poder saber el significado de los sueños. Y eso te puede ayudar a salir de ese proceso como a José. ¿Quién otro? También David, ya lo mencionamos. Dios lo ungió como rey, pero en el proceso tuvo persecución. Después de que mató a Goliat, lo quería matar el mismo rey, su mismo rey. Ya para finalizar, vayamos a Éxodo 14:10. Que dice Éxodo 14, del 10 en adelante. Y cuando Faraón se hubo acercado, ya aquí Moisés había sacado o había liberado al pueblo de Egipto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Dónde estaban en el desierto? ¿Dónde hizo la multiplicación Jesús de los 5 panes y los 2 peces? En el desierto, donde no hay. Lo que comentamos hace rato, Dios usa lo opuesto. Dios multiplicó en sobreabundancia estos 5 panes y 2 peces donde no había vida, donde no hay agua, en el desierto. Dios usa lo opuesto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Vean, la gente quería regresar a Egipto, donde estaban más cómodos, donde no tenían persecución. Y sabemos que eso va a sufrir, ya está sufriendo la iglesia, persecución. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Querían seguir siendo esclavos, pero tenían comida, no tenían persecución ahí. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vean,
estaban viendo una realidad diferente a la verdad que tenía Dios para su pueblo. ¿Cuál fue otra vez el error? El segundo renglón que dice, alzaron sus ojos. ¿Qué hizo Pedro? Caminando sobre el agua, bajó su mirada, ese fue su error. Cuando perdemos el enfoque, esto puede pasar. Alzaron los ojos y vieron la persecución, y eso les hizo tener temor. Así como cuando Jesús se les apareció caminando sobre las aguas a sus discípulos en el mar, en la balsa. Pensaron que era un fantasma y gritaron a grandes voces, un fantasma de temor. Sus discípulos, que ya lo conocían, lo desconocieron en ese instante. ¿Por qué? Todos sus sentidos estaban distorsionados, distraídos con lo que estaban sufriendo por las aguas del mar embravecido, por los fuertes vientos. No pudieron reconocer a Jesús, siendo que eran sus seguidores y andaban con él. Y aquí también, ¿no? Alzaron sus ojos y vieron que el faraón venía con su ejército. Tuvieron temor, pero esto los hizo clamar. Dice, clamaban a Jehová. ¿Qué hacemos cuando nos persiguen? ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos quiere atacar? ¿Y por qué temieron si ya habían visto que Dios los había sacado de Egipto? En vez de confiar nuevamente en Dios. Si Dios los acababa de liberar, ¿por qué temer cuando Dios ya había vencido a ese enemigo? ¿Por qué temer nuevamente? ¿Por qué ver con estos ojos y no con los espirituales? De lo que Dios ha hecho ya y de lo que es capaz de hacer por su pueblo. Amén. ¿Qué más dice? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Vean las circunstancias que estaban pasando y que le dijo Moisés, no teman. Que les dijo Jesús a sus discípulos en medio del mar, tened ánimo. Le dijeron palabras similares. Jesús a sus discípulos y Moisés al pueblo, no temáis, tened ánimo. ¿Qué más dice Moisés? Estad firmes. Es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando veamos al enemigo que viene. No temer y estar firmes en la roca que es Jesús. Amén. Y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Vean, si estamos viendo la diferencia, cómo estaba viendo Moisés la situación con los ojos espirituales y el pueblo con los ojos físicos. Ya hasta decían que era mejor morir allá en Egipto que morir aquí en el desierto. Ven hasta dónde estaba pensando el pueblo, su destino o lo que iba a pasar cuando Dios los acababa de sacar, en vez de confiar, porque si Dios me acaba de sacar, ¿por qué no confiar otra vez en que Dios me puede sacar de este otro problema? Veían, abrazaron más, como dijimos hace rato, abrazaron más el problema y por el temor se dejaron seducir. Y aquí Moisés dice, y verán la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Ahí estaba hablando con fe, estaba declarando palabra, estaba involucrando a Dios intervenir. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Vean, hasta estaba profetizando. Nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que comentamos hace rato, a Dios le toca hacer
la parte más complicada. Que les decía Moisés, esténse tranquilos, estén firmes, no tengan miedo, van a ver la salvación de Dios hoy y el enemigo nunca más lo van a ver. Hoy es la última vez que los ven, es la última vez que tú vas a ver a tu enemigo, porque Dios lo va a derrotar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Dios va a pelear por ti como lo ha peleado ya antes, en otras ocasiones. Dios va a dar la victoria, Dios va a desatar esa bendición que tiene para ti. Pero ocupamos no temer, estar firmes, ver la salvación, confiar en Dios, alabarle. Cuando Jesús supo que había muerto Lázaro, él se tardó 2 días más todavía en llegar. Y antes de irse, se fue a se me fue el nombre, se fue a un lugar, pero ese lugar significa al que es alabado. Entonces, antes de ir a hacer el milagro de resurrección, Jesús se fue a ser alabado. Amén. Amén. Entonces Dios usa lo opuesto. Dios usó el desierto en varios problemas diferentes. Aquí con el pueblo de Egipto, Jesús lo usó el desierto para multiplicar los 5 panes y los 2 peces para la abundancia. Sobreabundancia, lo que sobraron 12 cestas después de alimentar a esa gran multitud de miles de personas. Utiliza la escasez para que veamos que para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Llegó a alimentar al profeta Elías en una cueva mandándole cuervos.